Bueno, hoy abordamos un tema realmente duro, complejo. Nos basamos en fuentes que hemos analizado sobre esa terrible serie de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, en México. Algo que empezó a ser muy visible allá por los años 90. Sí, hola. Exacto. Vamos a intentar desgranar un poco los puntos clave que saca a la luz un informe bastante extenso, basado en testimonios y documentos. La idea es, pues, entender qué factores, según esta fuente, llevaron a esta situación tan trágica. Es que los datos que presenta el material son desoladores. Habla de más de 400 mujeres asesinadas solo entre 1993 y 2006. Y, ojo, un número de desaparecidas que ni siquiera se sabe. Y no solo eso, también recoge denuncias muy graves, de ocultamiento de información, amenazas a gente que intentaba investigar. Vamos. El análisis empieza por algo que duele mucho al leerlo. El perfil de las primeras víctimas. Casi siempre el mismo. Sí. Mujeres muy jóvenes, ¿no? Entre 15 y 25 años. De familias humildes, muchas acababan de llegar a Juárez. Buscando trabajo en las maquiladoras, sí. Exacto. Y desaparecían, pues en el centro, en zonas así. Y luego los cuerpos, aparecían en sitios muy concretos, tristemente famosos ya, como Lote Bravo o esos campos de algodón. Y con una violencia, el informe detalla violencia sexual, tortura. Un patrón muy diferente, dice, al de los homicidios de hombres en la zona, que estaban más ligados, digamos, al narco. Y fíjate, es que el análisis apunta a algo, casi una paradoja, ¿no? Como ese supuesto avance, que hubiera más trabajo para mujeres en las maquilas, Claro, parecía algo bueno. pues pudo generar dinámicas que las hicieran más vulnerables. Es que hablamos de sueldos bajísimos, mucha precariedad y la migración, que claro, muchas veces rompía las redes familiares, el apoyo. Ya. Y el informe sugiere que esto pudo incluso, como exacerbar cierto machismo, porque ellas encontraban trabajo más fácil que los hombres en ese sector concreto. Tremendo. Y luego está el otro factor clave que analiza el material, la frontera. Y el narco, claro. Fundamental. El texto resalta que el consumo de drogas en Juárez era, mucho más alto que la media mexicana. Sí, lo subraya bastante. Y apunta a que figuras del narco podrían estar detrás de muchas muertes, operando con total impunidad en ese ambiente. Exacto, un caldo de cultivo perfecto. Y la conexión con Estados Unidos, que no es solo por la droga, el informe sugiere que podía ser también un mercado para la trata de personas. Terrible. Pero quizá lo más demoledor que destaca el análisis es la corrupción. La impunidad. Sí, pero a nivel sistémico, ¿no? Sí, totalmente. Los ejemplos que da son abrumadores. A ver, investigaciones que parecían hechas para no encontrar nada, Manipulación de pruebas. Manipulación. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, cosas como asignar cuerpos a familias que no eran. Imagínate el dolor añadido. O directamente amenazas a activistas, a periodistas como Diana Washington Valdés, que fue muy valiente. Ya. E incluso, sugiere la implicación de policías, de funcionarios. No habla solo de casos aislados. Y menciona un caso concreto, ¿no? El de Abdel Latif Sharif. Sí. A él las autoridades lo presentaron como culpable de muchísimos crímenes. Pero el análisis lo ve más bien como un posible chivo expiatorio. Para cerrar casos rápido. Exacto, para dar una sensación de que se resolvía algo. Pero es que el informe destaca que los crímenes con el mismo modus operandi siguieron pasando mientras él estaba en la cárcel. Y que las pruebas, eran dudosas, como poco. Madre mía, también se recoge el asesinato de un abogado, Mario Escobedo Anaya. Sí, él llevaba casos muy sensibles de estos feminicidios. Y la versión oficial fue, un enfrentamiento. Pero los testimonios que incluye el informe hablan de una ejecución a quemarropa por agentes del Estado. Es escalofriante. Claro, ante eso es normal que surgiera el activismo de las familias, ¿no? A la desesperada. Claro, ¿qué otra opción tenían? Grupos como Voces sin Eco, con ese símbolo tan potente, las cruces rosas sobre fondo negro, exigiendo respuestas. Y la historia de Marisela Escobedo es que es el resumen de toda la tragedia.
y de la lucha. Terrible. Matan a su hija Rubí. El asesino confiesa y lo absuelven en un primer juicio. Algo increíble. Maricela dedica su vida entera a buscar justicia. Consigue que lo condenen, pero él sigue fugado. ¿Y al final? Y al final a ella la asesinan, a tiros, delante del Palacio de Gobierno de Chihuahua, después de denunciar 1000 veces que la estaban amenazando. Es el símbolo de esa lucha contra la impunidad que describe también el informe. Es que los testimonios que recoge el material pintan un clima de miedo, pero un miedo constante. Una desconfianza total en las autoridades, la sensación de que si buscas la verdad, te juegas la vida. Totalmente. Hasta el punto, fíjate, de que se mencionan listas ciudadanas anónimas de presuntos agresores, como una medida desesperada de protegerse ellos mismos porque nadie más lo hacía. En resumen, lo que nos deja este análisis es, pues eso, una maraña terrible. Se cruzan la vulnerabilidad de un grupo muy concreto de mujeres en un contexto industrial muy particular, la sombra enorme del crimen organizado que campaba a sus anchas por ser zona fronteriza y sobre todo esa crisis de confianza total por la corrupción y la impunidad metidas hasta el tuétano en las instituciones, las que deberían proteger y hacer justicia. Y claro, te deja pensando. Una reflexión un poco inquietante que ya estaba en el propio informe. Si el crimen, la economía y el poder están tan entrelazados como se describe aquí, ¿qué posibilidad real hay de saber la verdad? De ofrecer una reparación de verdad, no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad, que está rota por esto. Es algo que te deja dándole vueltas.